Bien, ahora sí, vamos a subir un poquito más arriba, de vuelta, donde dice coberturas, alcances y condiciones. Primer ítem. Van a ver que la mayoría de los ítems desarrolla en básica, pero quédense tranquilos porque como es lo mismo, no hay ningún problema, ¿sí? Quedó así en la parte de tipeo. Incendio de edificio, medida de prestación es a prorrata. Es ante huracán, vendaval, ciclón, tornado y granizo, full value, deducible granizo 10% del monto del siniestro, adicionales sin costos, remoción escombros, medida de prestación a primer riesgo absoluto, hasta el 5% de la suma de incendio de edificio. Gastos de alojamiento hasta 2.000 pesos. Bien, seguramente la palabra prorrata pocos la conocen o por ahí no. Yo también la conocí acá mediante la campaña. ¿Qué significa que esa prorrata, chicos? Les comento. Recuerden que Orbis va a brindarle al asegurado 3 millones de pesos por incendio, ¿sí? Pero puede que les toque el famoso cliente, que obviamente por ahí le interesa o no, o simplemente está empapado en información por seguros y demás, y más cuando se trata de su hogar. Bien, a ver, pará. Vos me decís, cliente, habla cliente. Vos me decís que me van a dar 3 millones de pesos. Pero escuchame una cosa. Mi casa está tasada por 5 millones de pesos. Cuando el cliente les habla de esa manera, es porque esta palabra, a prorrata, ya la conoce, ¿sí? Es decir, sabe el cliente muy bien de qué se trata. ¿Qué es a prorrata? Es algo similar a lo que es la franquicia, pero no viene tanto por ahí porque, bueno, acá hablamos de una suma mucho mayor, ¿no? Que 15.000 o 20.000 pesos. Hablamos de hasta 3 millones de pesos, que es el monto a asegurar que le ofrece Orbis. Ahora el cliente me dice, no, mira, mi casa está tasada por 5 millones de pesos. Ah, bueno, en ese caso, señor operador responde, despreocúpese entonces porque en este caso va a ser a prorrata, ¿sí? Para, entonces si es a prorrata, ¿cuánto me van a dar? Bien, cuando es a prorrata y Orbis no me habla de porcentaje a mí como información, sino que directamente con esa palabra ya le hace saber al cliente lo que es, va a ser la diferencia que existe entre la suma máxima asegurada, que son en este caso 3 millones de pesos, y el valor que está tasada la casa del cliente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si Orbis le ofrece al asegurado 3 millones de pesos y el cliente, la casa del cliente vale 5 millones de pesos, ¿cuánto es la diferencia? 2 millones de pesos. Seguro que ya se lo respondieron en la cabeza, ¿sí? Eso es a prórrata. Y entonces si la casa del cliente vale 4, y bueno, ¿cuánto es la diferencia entre 4 y 3? 1. Por lo tanto, 1 millón de pesos es lo que le va a corresponder. Chicos, tengan en cuenta esto. Orbis, así como el cliente tiene un tasador, por supuesto que Orbis también lo tiene. Es decir, estamos hablando de mucha cantidad de dinero, por lo tanto Orbis no es que se va a quedar con en primera instancia con la palabra del cliente. Por supuesto que no. Hay muchas evaluaciones de por medio, ¿sí? Por eso van a ver una parte en donde dice los siniestros y dice full value, porque evalúan todo, ¿sí? Como todas las aseguradoras. Bien, espero chicos que esto se haya entendido. Igual, si se lo pudieron anotar, pueden retroceder el video, escucharlo, anotárselo y lo resolvemos juntos después, ¿sí? En la sala de Zoom. Bien, donde vemos adicionales sin costos, es tal cual. Son adicionales, es como decir, son asistencias sin costos, ¿bien? Se le brinda al cliente 2.000 pesos en caso de que, por ejemplo, si perdió todo lo que es el hogar, bueno, se tienen que ir a alojar a algún lugar, se le da hasta 2.000 pesos, ¿sí? Hasta el 5% de la suma de incendio de edificio siempre van a basarse en los costos que están mencionados más abajo, en este caso, en este cuadro, ¿sí? En este cuadro que leímos, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente ítem. Incendio mobiliario general. Medida de prestación es a primer riesgo absoluto. Recuerden lo que es esto, que es tal cual el siniestro que Orbis le ofrece, es tal cual como le pagan, y el costo, el monto a asegurar lo mismo, ¿sí? Deducible para caída de rayo, equipos electrodomésticos, electrónicos y electromecánicos. 10% del monto del siniestro. Tiene un adicional sin costo, que es gasto de limpieza, medida de prestación a primer riesgo absoluto, hasta el 5% de la suma de incendio mobiliario general. Lo mismo, chicos, cuando ven estas cosas, hasta 5%, hasta 3% mínimo, 5% máximo, etc., van a ir a basarse, dependiendo qué ítem vayan leyendo, en este cuadrito, ¿sí? Vamos por el tercer ítem. Responsabilidad civil linderos por incendio.
Responsabilidad civil, para los que por ahí no lo tienen muy asociada a la palabra, son los vecinos. Es decir, se me incendia mi hogar y perjudicó a los vecinos, también se les paga, ¿sí? Medida de prestación a primer riesgo absoluto. Cobertura, resarcimiento por daños materiales, únicamente, de viviendas linderas a causa de incendio o explosión de la casa asegurada. Deducible 5% del siniestro, mínimo 1% y máximo 3% de la suma asegurada, ¿sí? En este caso ustedes tengan en cuenta que el protagonismo, como quien dice entre comillas, de la cobertura y del respaldo es el cliente, ¿sí? Por lo tanto, a lo que es responsabilidad civil siempre se le da mucho menos, o se le saca un porcentaje de lo que se le da al cliente y se le brinda también a los vecinos afectados, ¿sí? Por el siniestro de ustedes, del cliente, perdón. Ítem siguiente, robo hurto mobiliario general. Medida de prestación a primer riesgo absoluto, es un adicional sin costo, daños por intento de robo, medida de prestación a primer riesgo absoluto, hasta el 15% de la suma asegurada de robo hurto mobiliario general, sin deducible. Siguiente ítem, todo riesgo electrodomésticos, medida de prestación a primer riesgo absoluto. La cobertura que tienen los electrodomésticos, es incendio, robo, hurto, daños por accidente. Bienes amparados, TV, audio, video, DVD, fax, PC domésticos hardware, similares, hornos microondas, lavarropas, heladera. Deducible para daños accidentes 10% del monto del siniestro. Adicional sin costo, daños por alta y baja tensión. Es decir, se me no sé, cortó la luz en una alta o baja tensión, como lo hice ahí, se me quemó la heladera. Claramente lo respalda, ¿sí? En ese caso van a tener los clientes hasta 75.000 pesos para poder contar con los reintegros de sus electrodomésticos. Ítem siguiente, cristales. Básica medida de prestación a primer riesgo absoluto. Adicionales, incendio, huracán, vendaval, ciclón, tornado, está abreviado. Granizo, huelga, tumulto popular, lockout, cristales únicamente en posición vertical, sin deducible. Bien, los cristales, chicos, ¿vieron cuando dice tumulto popular, lockout? Por ejemplo, la gente por ahí les pasa más a la gente que vive, no sé, en pleno Congreso, pleno Capital Federal, que siempre hay mucha protesta, no sé, demás, piquetes, etcétera. No sé, le rompen un vidrio a una casa, ¿bien? Bueno, eso se lo va a respaldar. Lockout es cuando se quedan afuera, es decir, no sé, me quedé afuera, no tengo la llave, me quedé afuera, tuve que romper la ventana para entrar, también me lo cubre. Cristales únicamente en posición vertical, es así como lo dice, ¿sí? Son leyes de la aseguradora. Responsabilidad civil comprensiva, medida de prestación a primer riesgo absoluto. Cobertura, resarcimiento por daños materiales, lesiones, muerte por tercero por responsabilidad extracontractual del asegurado. Adicionales, incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas y escape de gas, suministro de alimentos, animales domésticos, uso de pileta. Deducible 10% del siniestro, mínimo 1%, máximo 5% de la suma asegurada. Bien. Vamos por los tres últimos. Equipos portátiles, medida de prestación a primer riesgo absoluto, cobertura, robo e incendio únicamente. Bienes cubiertos, notebooks, netbooks, tablets, cámaras digitales y filmadoras. Deducible 10% del siniestro. En este ítem, equipos portátiles, pueden agregar, incluye celular. Lo pueden agregar también en el cuadro si quieren, ¿sí? Seguro técnico PC escritorio, medida de prestación a primer riesgo absoluto, cobertura todo riesgo, robo, hurto, incendio, daños por caída, deducible 10% del siniestro en caso de siniestro de daños accidentes y daños por agua, medida de prestación a primer riesgo absoluto, cobertura. Daños por agua al contenido se excluye. Daño al edificio, agua de inundación o proveniente del exterior, sin deducible. Significa que si llovió afuera y se me inundó la casa porque, no sé, se tapó la canaleta y entró agua a mi casa, no me lo va a respaldar. Claramente tiene que ser que se me pinche un caño adentro o sean problemas internos y no externos de la vivienda, ¿sí? Bien, chicos, terminó el desarrollo. Termina el cuadro. Medidas de seguridad exigida. Esto es sumamente importante que se entienda porque, bueno, es la parte que ahora cuando veamos el script lo van a entender mejor, en donde se le hacen preguntas, se le hace un sondeo de preguntas al cliente para confirmar que califica al 100% para lo que es la asistencia para el hogar, ¿sí? O sea, para el seguro de hogar. Ser una vivienda de techos sólidos, paredes y pisos de material e incombustibles. La instalación eléctrica deberá estar embutida en cañerías metálicas o plásticas con caja de derivación y o empalmes debidamente cerradas.
Los tableros de electricidades centrales y o seccionales deberán poseer llaves térmicas y disyuntores diferenciales. En caso de existir cableado eléctrico aéreo, el mismo deberá estar protegido por bandejas portacables y o cañerías exteriores metálicas o del plástico rígido flexible o cable canal. Utilización de gas natural, sin existencias de garrafas dentro del inmueble. Que todas las puertas de ingreso o acceso al inmueble desde la calle o el exterior, incluyendo patios, jardines, corredores, pasillos y salidas a la terraza, sean enterizas de madera o hierro, o en caso de ser de vidrio, cuente con rejas o barrotes de hierro o sean tipo puerta-reja. Todas las puertas indicadas deberán contar con cerraduras doble paleta o bidimensionales. Ventanas o aberturas a la calle en planta baja, protegida por rejas o barrotes o sistema de alarmas. Muro o medianeras de ladrillo delimitando el terreno donde se halle la vivienda, es decir, que la casa esté construida de pared a pared, ¿sí? Eso significa. Inexistencia de linderos como terrenos baldíos o construcciones que por características aumenten los riesgos asegurados. En caso de producirse un siniestro, facilitado por la ausencia o disminución de las seguridades exigidas, el asegurador tendrá derecho a limitar la indemnización a un 70% del daño efectivamente cubierto. Es decir, que si por ejemplo en las ventanas no tiene ni rejas, ni persianas, ni postigos, que es una de las preguntas que hacemos, va a calificar al 70%, ¿sí? Esa parte igual está bien descrita en el script y obviamente ustedes van a tener la obligación de comunicárselo al cliente en caso de que haya una negativa ante todas estas preguntas, ¿sí? Bien. Exclusiones. Lo mismo que lo anterior. Recuerden que las exclusiones, tal cual lo dice la palabra, es ante las situaciones que no respaldaría Hogar Orbis, ¿sí? Sería en caso de que el cliente tenga viviendas prefabricadas o premoldeadas, viviendas con techos de paja, plástico, construcciones inferiores, viviendas en construcción, viviendas con más de 60% de su construcción de madera, viviendas dadas en alquiler en forma fija, permanente o transitoria. ¿Qué significa esto? Llamo a Marta Pérez. Bien, Marta, entonces ahora vamos a confirmar que usted sigue calificando al 100% con respecto al domicilio que acabamos de corroborar. Entonces, los techos y paredes son íntegramente de material, ¿correcto? O de su hogar. Es una de las preguntas que existe en el script. Sí, perfecto. Cuenta con disyuntor y llave térmica, ¿verdad? Sí, bien. Pero mirá que igual en este caso todavía no me mudé porque estoy construyendo y tengo la premoldeada atrás. Ah, perfecto. No hay problema entonces. Recuerde entonces que si en caso de que esto llegara a cambiar en algún momento, usted se comunica con nosotros y ya vamos a activar lo que es la asistencia para su hogar. Mientras tanto le comento que cuenta con 15.000 pesos para etcétera. Es decir, lo que cerraríamos solamente en ese caso es bolso protegido, porque el cliente no estaría calificando para el seguro de hogar. ¿Se entiende? Vuelvo a reiterar, chicos, si hay algo que no entienden en mi explicación, por favor, formúlense la pregunta que vamos a ir resolviéndolo en la sala Zoom, ¿sí? Bien, eso es un ejemplo. Otro ejemplo. Viviendas dadas en alquiler en forma fija, permanente o transitoria. Corroboré con Miriam el domicilio que me figura en la Valle 256, en Valvanera, provincia de Buenos Aires, capital federal. Bien. Sí, mirá que igualmente esa casa es la que yo di en alquiler. Yo ahora vivo en la de mi papá. Ah, perfecto. Bueno, entonces, como la asistencia para su hogar la tiene usted y va a respaldar su hogar en el que usted vive ahora, vamos a actualizar el domicilio. No, pero no te voy a dar el domicilio nuevo, déjalo así. Bueno, perfecto. Entonces ahí también cerramos solamente bolso protegido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no calificaría. Ustedes tengan en cuenta que para que el cliente pueda calificar al 100%, la persona tiene que estar viviendo ahí, en esa casa, ¿sí? En la casa que ustedes corroboraron el domicilio. Lo que es el sistema que nosotros tenemos, chicos, tenemos los datos del cliente. Lo único que hacemos es corroborarlo, ¿sí? Van a leerlo todo en pantalla y en algo que el cliente... por ejemplo, en el domicilio, no vivo más ahí, me mudé, listo, actualizamos el domicilio entonces, porque ese domicilio es el que va a estar respaldado, ¿sí? Bien, si hay algo más que por ahí me olvidé explicar en estas exclusiones, por favor, formúlense las dudas que tengan y vamos a ir resolviéndolas. Bien, chicos, terminaron los dos productos que vamos a vender, ¿sí? Bolso protegido y seguro de hogar. En el ítem siguiente tienen accidentes personales. Les voy a pedir que en un tiempito que tengan lo vayan leyendo. Más adelante igual lo vamos a ir viendo porque, como les dije anteriormente, por ahora no vamos a brindárselo al cliente, ¿sí? Lo que vamos a ir brindándole ahora solamente es bolso protegido y lo que es seguro de hogar.
Bien.